Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús. Sean todos bienvenidos. Bien, Salmo 59. Es un salmo de la familia de los imprecatorios. Y hace 8 días iniciamos con la primera parte, que fue del versículo 1 hasta el versículo 5. Y titulamos esa parte: a quien Dios guarda, Satanás no lo puede destruir. Y prácticamente todo el salmo habla de esa parte, ¿no? Del cuidado que Dios tiene con su pueblo. Y esta sección esta segunda parte que va del versículo 6 hasta el versículo 13, la he titulado El cuidado soberano de Dios. La primera parte fue: a quien Dios guarda, Satanás no puede destruirlo. Y es una verdad inminente, es una verdad real, porque por encima de Dios no hay nadie. Dios es soberano. Pero también esta segunda parte que nos habla acerca de ese cuidado soberano de Dios, nosotros leemos a través de la Escritura muchas promesas acerca de la confianza que debemos tener en Dios, que Dios guarda a su pueblo, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden, que no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y miramos ese cuidado de Dios, pero en muchas ocasiones nosotros como que malinterpretamos ese cuidado de Dios y queremos que ese cuidado sea un cuidado como cuando a nosotros nos regalan un detalle que valoramos mucho, o una porcelanita, un muñequito, un osito dormilón, como dice la canción, que lo cuidamos y lo ponemos por allá y miramos que no se nos empolve. Y pensamos que el cuidado de Dios con nosotros es igual, y queremos que Dios nos cuide de esa forma. Hay un texto por allá que dice que Él nos cuida y que nosotros somos como la niña de sus ojos, ¿cierto? Pero resulta que ese cuidado de Dios no es como nosotros lo queremos o como nosotros lo esperamos, sino que Dios es soberano aún en esa manera de cuidarnos, en esa forma de cuidarnos. Nosotros observamos que Dios unge a David como rey, haciendo a un joven, y Dios cuida de esa unción que le da a David. Pero vemos que en el tiempo que gasta en posesionarse como rey, es un tiempo de muchas persecuciones, de muchos peligros de muerte, pero aún Dios estaba ahí manifestando su cuidado, su protección. Aún el enemigo estuviera respirándole encima para matarlo, aún el enemigo lo rodeara, como en este caso, que estaba rodeando su casa para acecharlo y matarlo. Y de esa forma nosotros observamos cómo Dios cuida a su pueblo, cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. Algo bien interesante es que nosotros sabemos que la Biblia, toda la Biblia nos habla a nosotros, ¿cierto? Dios nos habla a través de su palabra. Y a través de la Biblia escuchamos esa voz de Dios, y es Dios hablándonos todo el tiempo. Pero dentro de la Biblia está este libro de los Salmos, que si la Biblia nos habla, los salmos, ¿qué hacen? Hablan por nosotros. Es que los salmos es como una escuela de oración. Es como una escuela donde nosotros aprendemos a orar, donde hay tantas situaciones
donde hay tantas circunstancias, donde nosotros podemos echar mano de esas oraciones, de esas situaciones que le ocurren al salmista, y nosotros podemos echar mano de ellas para apropiarnos y hablar de esa misma forma que habla el salmista. Por esa razón, esa parte de la Escritura habla por nosotros. Habla por nosotros. Podemos decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Porque ella está hablando por nosotros. Podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Podemos decir, sin temor a sentirnos como más que otros, podemos decir, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces vemos que en esta parte del libro de los Salmos, Dios habla por nosotros. Dios nos ha dado esa herramienta para que si nosotros somos torpes a la hora de dirigirnos a Él, o no encontramos palabras, pues hay un libro entero que son 150 salmos, donde podemos meternos, escudriñar, memorizar esos salmos, orar esos salmos, hacerlos parte de nosotros y orar a Dios de acuerdo a su voluntad. Podemos mirar que el Salmo 119:7 dice que podemos alabar a Dios de la forma correcta. ¿Cuándo? Cuando aprendemos sus justos juicios. Y entonces podemos mirar que esos salmos hablan por nosotros y nos dan una herramienta tan eficaz, tan poderosa, a la hora de nosotros sentirnos en medio de una aflicción, en medio de una persecución, en medio de una derrota, en medio de una victoria, aún de una victoria, para ser agradecidos con nuestro Dios. Y aún en medio de la persecución, también ser agradecidos, porque ahí Dios está manifestando su poder, su presencia, salvaguardando nuestra integridad. Observamos del versículo, vamos a lectura todo el Salmo nuevamente, para entrar en contexto. Dice así la bendita palabra de Dios. Al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Versículo 1. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira, y tú Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Sela. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Y aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Y por la inundación y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob,
hasta los fines de la tierra. Selah. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Padre, en esta noche nos presentamos, Señor, como un pequeño remanente, bendito Dios, sediento de tu verdad, sediento de tu palabra. Sé tú, Señor, en esta noche disponiendo todos nuestros sentidos para recibir de ti este alimento que a vida eterna permanece. Sé tú, Señor, abriendo puerta para la palabra, a fin de que pueda dar a conocer con denuedo el misterio de tu verdad, y tu pueblo pueda ser edificado para tu propia gloria. Te lo pedimos, buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, el segundo Selah o la segunda pausa que hace David es exactamente en el versículo 13, lo que significa que el párrafo que nos corresponde hoy es del versículo 6 hasta el versículo 13, donde Dios muestra ese cuidado soberano para su Hijo, para su ungido. Y observamos, y a simple vista podemos decir, bueno, pero ¿dónde está el cuidado de Dios? Si el versículo 6 empieza, dice, volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Nosotros observamos cuando leímos el texto que concierne al Salmo, que es Primera de Reyes, capítulo 19, observamos cómo Saúl había enviado un ejército para que rodearan la casa, para que sitiaran a David y lo llevaran preso para matarlo. Y es algo que David está comparando a sus enemigos como esos perros, pero debemos que mirar esos perros en el contexto. Un perro allá en el oriente, en Israel, no es igual a un perro aquí, porque aquí un perro es bien visto, es una mascota, es valorado, todo el mundo lo quiere, pero por allá en Israel es un perro, los perros son despreciados, son sin dueño, son asquerosos, son lo peor. Por eso una de las maldiciones que Dios le da a Jezabel es que su cuerpo iba a ser comido por perros, ni siquiera por las fieras del campo, sino que iba a ser comido por perros, lo peorcito que les podía pasar. Y David compara a sus enemigos con esos perros, pero según se les considera allá, en el oriente. Y es que esos guardas de Saúl, cuando llegan a la casa, golpean para ver, se ven burlados, porque al entrar a la casa, ¿qué es lo que miran en la cama? Una estatua con una almohada de pelo de cabra, y se sienten totalmente burlados. Por eso hace David la semejanza de unos perros que ladran tan decepcionados cuando no pueden agarrar su presa, como aullando de dolor, como aullando cuando se les quita el hueso de entretención. Por eso dice, andarán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la casa. Aquí el salmista está comparando a ese ejército que lo persigue como las bestias más despreciables de su tierra. Y esos ladridos que salen de su boca los compara con maldiciones. Mire, versículo 7, dice, he aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Cuando ven que su intento por matarlo, por apresarlo, es fallido, ¿con qué se contentan? Con seguir hablando mal de su objetivo.
seguir denigrando de su integridad, seguir hablando mal de David. ¿Y tenían motivo para hacerlo? Es la pregunta. En ninguna manera, porque observamos cómo en un comienzo el hijo de Saúl aboga por su amigo David y lo hace entrar en razón y dice, cierto, yo no tengo motivos para matarlo. Pero observamos que hay una fuerza superior a Saúl y es el espíritu malo de parte de Dios que ha puesto en él a causa de la desobediencia de Saúl. Y ese espíritu malo lo lleva aún a incumplir su propia palabra, porque observamos que Saúl jura delante de su hijo que no iba a matar a David, pero ese juramento le dura poco. Y es que es una característica del impío, del que no tiene ningún temor de Dios. Hay un vocabulario tan natural que sale de la boca del impío que a él le parece normal. Al impío le parece normal maldecir todo el tiempo. Al impío le parece normal cuando tiene rabia estallar en maldiciones, deseando toda clase de mal, diciendo palabras groseras, palabras que no tienen por qué salir de la boca de un hijo de Dios. Y realmente ahí es donde realmente se conoce quién soy yo. Porque todos de buen genio somos buenos. Todos en circunstancias normales a ninguno se nos va a ocurrir tratar mal a otro, ni desearle mal a otro, ni decirle parásito a otro, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando hay una situación que toca nuestro carácter, que toca nuestros sentimientos, nuestro ego, ahí es donde realmente aflora quiénes somos nosotros realmente. ¿Quién, si realmente soy un hijo de Dios, si realmente he sido regenerado? Muchas veces nosotros pasamos por casas supuestamente donde personas que asisten a una congregación, llevan años en una congregación, y en momentos de rabia, en momentos de ira, uno dice, uy, pero ¿qué está pasando aquí? Palabras que solo salen muchas veces de gente borracha, en medio de una pelea, en medio de que si fueran los peores enemigos, y resulta que se la están diciendo o a su esposo, o a su esposa, o a sus hijos, o a su hermano, o a su hermana. Palabras que no tienen por qué salir ni de la boca ni del corazón de un hijo de Dios. A nosotros se nos olvida que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y que debemos evidenciar que Cristo mora en nosotros y que hay una orden donde Dios nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Pero cuando yo maldigo a alguien, cuando yo insulto a alguien, ¿estoy dando gracia al que oye? A nadie, ni a mi vecino que me esté escuchando pelear en mi casa a madrazo vivo. Lo que estoy haciendo es que, como dice el apóstol Pedro, es que el Espíritu Santo de Dios está siendo blasfemado por mi causa. Porque el vecino va a decir, bueno, ¿y esa persona no es que es cristiano? ¿Y esa persona no es que asiste a una iglesia cristiana? ¿Será que esa manera de responder es la que le enseñan allá en la iglesia? Tratando a los madrazos a sus hijos, tratando a los madrazos a su esposo, mandándolos a comerse un cerro de frijoles, ojalá fueran frijoles. Pero es de analizarnos nosotros, porque realmente aquí todos somos santos, pero es allá en la casa, donde vivimos todo el tiempo, donde nos sacan la piedra, donde nos sacan la paciencia, donde colman nuestra paciencia,
es donde realmente aflora quién habita en mi corazón. Es donde realmente me doy cuenta y puedo analizarme si he sido regenerado, si realmente he nacido de nuevo. O si todavía de dentro de mi corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia y la insensatez. Si todavía alguna de esas cosas brotan de mi corazón, bueno, no he sido regenerado. Dios ni siquiera ha iniciado esa nueva obra, esa buena obra en mí. Ni siquiera la ha iniciado. Porque todavía estoy revestido de ese viejo hombre. Porque Dios nos ha llamado, ¿para qué? Para que seamos santos. ¿Dios llamó a Saúl? Claro, Él le hizo un llamamiento a Saúl para ser rey. Porque Él le dijo a Samuel, yo ya tengo a quien escoja, escoge a fulano. Dios lo eligió. Pero Él desechó esa elección. Y realmente su propósito era satisfacer su propio ego. Dios dice esto, pero yo pienso otra cosa. Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, pero es que como me sacan la piedra, ¿yo qué hago? No. Estamos siendo iguales a este ejército que está persiguiendo a David, que dice, versículo 7, he aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién nos oye? Y es que la verdad es que nosotros le tememos más al hombre que a Dios mismo. Porque en muchas ocasiones nos aprovechamos de que vivimos por allá en un sector donde no hay ningún vecino que asista a la misma iglesia donde yo vivo, donde yo voy, y entonces digo, por aquí no vive nadie, es que me sapía allá en la iglesia de lo patán o de lo grosero que yo soy en mi casa. ¿Quién me oye? Pero se olvida que Dios está arriba en el cielo mirando todo el tiempo a los habitantes de la tierra. Se nos olvida quién es Dios, que Dios es omnipresente. Es uno de los atributos incomunicables de Dios. Él es omnipresente, Él está en todas partes, mirando, dice la Escritura, a los buenos y a los malos. Y a los que se creen buenos y a los que se creen malos. Dios está allí. Y dicen, ¿pero quién nos ve? Y es que toda esa discursería de palabras groseras brotan como una fuente. Es como si su corazón estuviera lleno de maldición y de amargura, porque eso fluye. Es que fluye. No es que se le salió y después diga, uy, no, qué vergüenza con Dios se me salió. No, fluyen y se deleitan, y entre más le dan cuerda, más dan rienda suelta a su ira. Mire, iglesia, ese vocabulario de insultos es tan abundante que si así fuera de abundante su vocabulario, cuando dobla rodillas para dirigirse a su Dios, pero esa persona cuando dobla rodillas dice, pero es que no encuentro palabras para orar, ¿o qué le digo yo a Dios? Porque ahí está evidenciando que su corazón es malo. Pero cuando se desenfrena ese corazón, si no
sino dice, pero bueno, yo como insulto a esta persona, yo como insulto a mi hijo que no me hace caso, yo como insulto a mi marido que me sacó la piedra, yo como insulto a mi... No, no dicen eso. Fluye, es como una fuente, profieren con su boca. En sus labios hay espadas. Dice, pero aquí ¿quién se da cuenta? Y además un poco de incrédulos, paganos, vayan para el infierno. Usted también va de camino al infierno. Y hay una tormenta de imprecaciones que salen de la boca del impío, deseando mal a su prójimo. Y es lo que estaba haciendo este ejército. Como no lo pudieron apresar, era como una fuente de maldiciones, deseándole toda clase de mal a su objetivo. Espadas hay en sus labios, dice la Escritura. Es como si cada palabra fuera una daga que le enviaran para herir, para matar. Y como no hay temor en su corazón, delante de sus ojos, dice, pero ¿quién me oye? ¿Quién me ve? No hay temor de Dios, dice Dios, no es real. No hay temor de Dios, ni temor a autoridad alguna, ni a represión alguna, ni a ser humano alguno de los que lo rodean, que lo puedan escuchar. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y es que cuando un ser humano siente en su vida que no tiene que rendirle cuenta a nadie, se desenfrena en maldad, en iniquidad. ¿Yo a quién tengo que rendirle cuentas? Ni siquiera a Dios le voy a rendir cuentas. Por eso David los llama como perros. Y era una manada grande de perros que lo estaban siguiendo. Y él podía decir, bueno, pero Señor, mi corazón está confiado en ti. Pero ¿por qué siguen persiguiéndome? Había una seguridad en su corazón y había un conocimiento tal que él sabía del cuidado de Dios, pero ese cuidado estaba en la soberana voluntad de Dios. Dios sabría cómo ejecutar ese cuidado. Por eso, mire, versículo 8 dice, mas tú, Jehová, te reirás de ellos. Aunque yo esté asustado, aunque yo tenga que huir, Señor, tú te estás riendo de ellos. Porque ellos están perdiendo el tiempo. Te burlarás de todas las naciones. David está ahí indicando y reconociendo todo el señorío y el poder de Dios. Porque aunque él estaba huyendo, aunque él estaba escapando por su vida, sabía que Dios estaba detrás de todo eso. Y que por mucho que su enemigo se afanara en perseguirlo, Dios era su escudo. Y al final Dios iba a salir triunfante, porque el propósito de Dios se cumple. Porque a quien Dios guarda, Satanás no puede destruirlo. Si yo estoy seguro que Dios me ha puesto aquí en la tierra para que viva para su gloria, Satanás no puede destruirme. Satanás no puede separarme de ese amor guardador de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y era la seguridad que tenía el rey David. El rey David tenía el pleno convencimiento de, aunque esos enemigos era un ejército poderoso, porque era el ejército del rey David, el ejército de Israel, como él lo llamaba, los escuadrones del Dios viviente, no sería difícil para Dios librarlo de ese ejército. Para Dios no era difícil. Por eso en su oración él estaba tan seguro de ese señorío de Dios. Y decía, mas tú, Jehová, te reirás de ellos. Señor, puede que yo esté asustado, pero eso es una burla para ti. Tú te reirás de ellos. Y te burlarás de todas las naciones, de naciones enteras. Así naciones enteras se levanten en contra de Dios, en contra del ungido de Dios. Para Dios no es difícil destruirlo. Ir en contra de sus planes malvados. Versículo 9 dice, a causa del poder del enemigo esperaré en ti. Mire cómo David está mostrando y está reconociendo en su humanidad la inhabilidad que tenía de él solo hacerle frente a su enemigo. Él decía, si yo me enfrento con mis propias armas, si yo salgo a la pelea o a darle la cara, voy a perder. Pero Señor, yo espero en ti. Aunque me toque huir y estoy huyendo, mi esperanza está en ti. Y sé que tú me guardas y sé que tú ordenas todas las cosas para salvaguardar mi vida. Y su esperanza no estaba en su habilidad, porque él pudiera decir, bueno, pero yo vencí al gigante. Esos 10, 20, 30 soldados, como Dios me entregó al gigante en mi mano, también puede entregar ellos en mi mano. Pero nos está mostrando David que aún teniendo la oportunidad de hacer frente en sus propias fuerzas, dice, yo voy a esperar en Dios. Voy a esperar en ti. Porque es un poder, mi enemigo es tan poderoso, pero tú, Señor, eres más poderoso que mi enemigo. Y mi refugio está en ti. Nosotros observamos en los mismos ungidos de Dios pensamientos tan diferentes. Nosotros observamos a Jacob, que Jacob también fue escogido desde antes de nacer, que Dios dice a Jacob, a mí más a aborrecí, y él lo sabía, pero él no esperó en Dios. Él hubiera podido esperar en el tiempo de Dios, y Dios hubiera ordenado las cosas para que fuera el ungido, para que recibiera la bendición de su padre, pero él quiso hacerlo por sus propias fuerzas. Quiso ayudar a Dios, como muchas veces decimos nosotros, o como muchas veces uno escucha en el mundo decir, bueno, pero es que Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. No hay una herejía más grande que esa. Cuando Dios dispone algo, se cumple porque es una disposición de Dios. Y Dios es soberano. Y Dios tiene señorío. Pero vemos aquí a un siervo de Dios que aún en medio de las circunstancias dice, Señor, mire, ese enemigo es tan grande, pero tú eres más grande y tú eres mi refugio. Mire, la situación que yo tengo encima, señores, es tan grande que está aplastándome, Señor, pero tú eres más grande que esa circunstancia. Y espero en ti.
Y espero en tu poder, espero en tu señorío. Dice, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti. Y da una razón. ¿Cuál es la razón que da? Porque Dios es mi defensa. Dios es mi defensa. Dios es mi escudo. No es que usted se vuelva conchudo y a toda hora le dicen, no sé si usted le habrán dicho, pero es que usted todo se escude en Dios, pero es que todo usted ya se volvió conchudo, que todo es Dios. No se escude en Dios. Pero ¿quién es más en nuestro escudo? ¿En quién más nos escudamos? Si Él es nuestro escudo, nuestro libertador, nuestra defensa, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, nuestro oportuno socorro, nuestro salvador, nuestro libertador, nuestro rey. ¿A quién iremos? Dice la Escritura. Él es nuestro escudo. A causa del poder del enemigo. Aquí David no estaba menospreciando a su enemigo, porque sabía que su enemigo era más poderoso que él, pero no era más poderoso que Dios. No era más poderoso que Dios. David pone su vigilancia no en sus capacidades de observar las acechanzas del enemigo, sino pone contra la vigilancia de su enemigo, pone la misma vigilancia de Dios. Y está diciendo, Dios es el que pelea por mí, porque Él es quien me defiende. Él es mi defensa. Mire, iglesia, por más débil que el creyente se encuentre, por más aplastado que se pueda sentir, y por muy poderoso, por muy grande que considere al enemigo, para Dios es igual. Porque es que Dios no es como nosotros. Nosotros vemos límites en las cosas. Pero es que si hago esto, ¿qué tal que me pase tal cosa? Pero es que si hago lo otro, ¿qué tal que entonces Dios se arrepienta de esto? O si yo hago esto. No, es que Dios no es como nosotros. Se nos olvida que Dios es inmutable, Él no cambia. Cuando Él te escoge desde antes de la fundación del mundo, Él dijo, en ti fijaré mis ojos. Y Dios es nuestra defensa. Y Dios es nuestra fortaleza. En esos momentos de aflicción, en esos momentos de debilidad, en esos momentos de prueba, donde de pronto el enemigo toque nuestro carácter, nuestro ego y haga saltar en chispas nuestro mal genio, es donde se pone a prueba nuestra fe. Es donde realmente se pone a prueba nuestra fe. Si realmente le he creído a Dios. Pero si en esos momentos donde Dios me prueba con fuego y donde puede ser muy injusto el insulto que estoy recibiendo, que me provoca devolverlo el triple o multiplicado a la 70 potencia, y me trago mi ego y digo, mi escudo es Dios. Él peleará por mí. Porque escrito está, mía es la venganza,
yo pagaré, dice el Señor. Ahí es donde realmente está una fe en acción. Ahí es donde está una fe en acción. Cuando refreno mis labios, cuando yo estoy diciendo, como dijo el salmista, recuerden que los salmos, Dios habla por nosotros. Y el salmista en ocasiones dice, Señor, pon freno y pon candado a mi lengua. Señor, tengo ganas de echarle un madrazo a mi hijo, a mi hija, porque me sacó la piedra. Señor, pon freno a mi lengua para no pecar contra ti. Y ahí se evidencia una fe en acción, una fe verdadera, una fe en práctica en el momento de la prueba. Y ahí voy a ver realmente, como dice en el versículo 10, al Dios de mi misericordia. A ese Dios que tiene misericordia de mí y entonces pone freno a mi lengua. Porque reconozco mi maldad. Versículo 10 dice, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Mire, son palabras tan importantes que está diciendo aquí el rey David, diciendo, mire, ese Dios de mi misericordia. ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pedro? Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia. Ese Dios de toda gracia tiene una gracia perdonadora, tiene una gracia avivadora, tiene una gracia fortalecedora, tiene una gracia inagotable, una gracia segura. Porque es que la riqueza del hombre, del Hijo de Dios, son la gloria de Dios. Ese Dios va a ver que yo vea en mis enemigos mi deseo. Esa misericordia de Dios es una misericordia rica, es una misericordia abundante, inagotable. Y Dios se gloría en esa misericordia que tiene para con nosotros. Y esa misericordia debe ser nuestro deleite. Y el verdadero Hijo de Dios descansa en esa misericordia de Dios. Mira, iglesia, en Dios hay una plenitud inconcebible de misericordias para nosotros. Tanto así que dice la Escritura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Son nuevas. No son las mismas misericordias de ayer, son nuevas. Por eso cada día debemos apelar a sus misericordias. El apóstol Pablo llama a Dios en 2 Corintios 1:3, lo llama como el Padre de las misericordias. Él dice es que Dios es el Padre de toda misericordia y de toda consolación. Ese es nuestro Dios. Por eso el Hijo de Dios en la prueba, en la aflicción, en la persecución,
no tiene otra cosa que apelar sino a las misericordias de Dios. Señor, ten misericordia de mí. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y en medio de esa persecución está presente ese cuidado soberano de Dios. Dios no está ausente, como muchos decimos, pero es que Dios me ha abandonado. Mire las necesidades que estoy pasando, es que Dios como que se ha alejado de mí. No, Dios está ahí presente. Diciéndote, es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo reconocía esto, decía, mire, es que cuando yo me siento fuerte es cuando más débil soy. Por eso cuando realmente reconozco mi debilidad y dejo que Dios obre, entonces soy fuerte. Porque ya no estoy peleando en mis fuerzas, sino es Dios quien pelea por mí. Es Dios quien está dando la batalla. Y Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. La idea de la frase, esta frase hebrea, esta segunda parte del versículo 10, es que David pueda ver a sus enemigos ya sin ningún temor. Que los pueda ver y no sienta temor. Porque sabe que hay un Dios que lo está respaldando. Porque sabe que hay un Dios que está peleando por él. Entonces Dios hará que su siervo pueda contemplar a su enemigo sin temblar de miedo, sin temblar de espanto. Y él estará tan sosegado a la hora del peligro, porque sabe que esos enemigos que le están haciendo mal van a ser destruidos por la mano de Dios. Así Cristo miraba a sus verdugos. Dios no temía de la cruz romana. Dios no temía de los látigos. Dios no temía de los sacerdotes ni del Sanedrín que lo acusaban injustamente. Él estaba seguro. Si recordamos las predicaciones de Hechos de los Apóstoles, observamos por allá en Hechos 6, Esteban no temía de los que lo estaban juzgando. Esteban no temía ni siquiera cuando lo estaban apedreando. Y dice la Escritura que lo veían a él como si fuera un ángel de Dios. Y aún en medio de su agonía, él decía, Señor, no les tengas a cuenta este pecado. No tenía temor. De su boca no salió ni una palabra de que, pero Señor, yo soy tu siervo. Ese era el deseo que David estaba diciendo, que él pudiera ver a sus enemigos sin tenerles ningún temor. Que yo pueda mirar a esas personas que quieran hacerme mal como mirar mi mascota. Me da igual. Hay un Dios que pelea por mí. Hay un Dios que está peleando esa buena batalla. Que por 7 caminos saldrán contra mí, que por un camino saldrán contra mí, y por 7 caminos subirán de delante de mí. Porque no me ven a mí, ven al Dios Todopoderoso, que está acampando alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es nuestro Dios, iglesia.
Y en medio de esa seguridad, versículo 11, él podía decir, Señor, destrúyelos, mátalos de una vez, quite esa plaga. Pero mire, dice, no los mates, Señor, para que mi pueblo no olvide, para que mi pueblo sepa quién eres tú. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Está diciendo, Señor, confúndelos, avergüénzalos en público. Que fue lo que le hizo a Herodes, a uno de los Herodes, cuando quiso matar a Pedro y no pudo. Lo encarceló y por sus narices salió libre. Y le tocó que irse de la ciudad, porque fue avergonzado por un siervo de Dios, sin espada, sin un batallón, sin un escuadrón. Solo Dios le dio la victoria. Es que la victoria de Dios sobre la astucia y crueldad de los inicuos es tan fácil y tan gloriosa para Él. Que cuando uno ve esa justicia de Dios en el inicuo, ese inicuo produce lástima en vez de producirnos temor o miedo. Nos produce lástima porque han caído en manos del Dios viviente. Dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Versículo 12. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. O sea, ellos mismos son causa de su propia destrucción. Hay un dicho popular que dice que el pez muere por su propia boca. Y prácticamente es lo que está diciendo aquí el rey David. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Porque ellos se creen superiores a Dios. Porque creen que pueden frustrar los planes de Dios. Querían frustrar el plan de Dios de coronar a David como rey de su pueblo. Y pensaron destruirlo inventando cosas que David no había hecho contra el reino. Por eso él decía, versículo de atrás, Señor, pero mire, se han venido no por pecado mío contra ellos, no por injusticia mía, Señor. Porque están haciendo guerras contra tu soberanía, contra tu voluntad, contra tus designios. Por eso los pecados de los labios, cuando usted habla mal de alguien, son pecados reales y son pecados punibles, o sea que tienen una sentencia. Tienen que tener una paga, y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Es la muerte. El hombre piensa que porque el hecho de que odie solamente una persona y simplemente su odio no va más allá de hablar mal, va a ser excusado. Pero se nos olvida que dice la Escritura que debemos dar cuenta delante de Dios de cada palabra que salga de nuestra boca. Porque por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados.
Los pecados son como los perros. A veces atacan en manada. A veces viene un pecadito por ahí ladrando nomás y se puede espantar. Pero a veces atacan en manada y rodean y quieren hacer daño. Por eso la importancia, iglesia, de tener esa comunión con Dios continuamente. De fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es necesario reconocer nuestra dependencia absoluta de ese Dios Santo, que puede guardarnos a nosotros. Y cuidarnos de justificarnos por nosotros mismos. Cuidarnos de creernos los justos, como quería ser Saúl. Saúl dijo, yo lo juro delante de Dios que no voy a matar a David. ¿Valió ese juramento? Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Porque lo que es más de esto, dice la Escritura, de mal procede. Y versículo 13. Mira lo interesante. En el versículo 2 está diciendo, mire, ese pecado que ellos tienen es tan continuo que no quieren cesarlo. Por eso dice en el versículo 3, Señor, acábalos con tu furor, con furor, acábalos para que no sean. O sea, ellos están perseverando en ese pecado, no dejes que ese pecado lo lleven a cabo. Ellos han tenido tiempo de reflexionar. Ellos han tenido tiempo de arrepentirse, de ver realmente que lo que están haciendo no está bien. Por eso termina diciendo antes de esta pausa, de este Selah, acábalos con furor, acábalos para que no sean, para que no vuelvan realidad ese intento que estaban haciendo. Y termina diciendo, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Para que se sepa que el cuidado de Dios es soberano, que Dios guarda a su ungido y que no deja prosperar la maquinación del impío. Y sépase. ¿Será que David se preocupó por dar a conocer el poderío de Dios para librarlo de sus enemigos? Escribió 150 salmos exaltando el poderío de Dios, exaltando el señorío de Dios, para que todo el mundo sepa que a pesar de los gobiernos poderosos, de la maldad del gobierno poderoso, es Dios quien gobierna en su pueblo, y no solamente en su pueblo, sino en toda la tierra, en toda la creación. Ese es nuestro Dios, quien nos cuida, no como nosotros queremos, sino que tiene un cuidado soberano, buscando fortalecernos en fe, en carácter, para que cada día seamos más conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo.